cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré, ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe. La plenitud de la fe, la plenitud de la fe, plenitud de la fe. Y aquí Monseñor nos saca a un personaje muy interesante. Monseñor Tuc, un hombre que era hermano del presidente de Vietnam, ¿vale? O católico. Bien. No lo voy a mostrar en este programa porque lo quiero mostrar todo eso esta noche, porque esta noche vamos a meternos en el tema de esa sociedad, ¿de acuerdo? Bueno, sí os voy a mostrar sencillamente, eso sí lo voy a hacer, que Monseñor Tuc fue excomulgado por la Iglesia Católica, que Monseñor Tuc procedió a realizar un montón de ordenaciones sin el permiso de la Iglesia Católica, igual que pasó en la Fraternidad San Pío X. Y Monseñor nos va a decir que la sociedad en la que él está, creo que fue fundada por este señor. Este señor es un señor excomulgado por la Iglesia Católica. Os lo voy a mostrar, me permitís un segundo y os muestro el documento. Aquí lo tenemos. A ver, vamos a ver si se ve un poquito más centrado. A ver si poniéndolo más grandote. Sí, aquí se puede mirar. Miradlo. Sagrada Congregación para la Adopción de la Fe. Notificación por la que se declaran de nuevo, ahora os voy a explicar por qué esto es, las penas canónicas en las que han incurrido los obispos que ordenaron ilícitamente a otros obispos y los que han sido ordenados ilegítimamente. Las penas canónicas son para los que ordenan y para los que reciben la ordenación. ¿De acuerdo? ¿Por qué dice se declaran de nuevo? Bueno, porque este señor sufrió una primera excomulgación, una primera excomunión. Cuando los ahora lo veremos. Cuando los comulgan tal, él rápidamente va a Roma, pide perdón, se arrepiente y Roma le levanta la excomunión. Pero claro, pocos meses después está haciendo otra vez lo mismo. Y entonces es cuando la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dice que se declaran de nuevo las penas canónicas.
no es una cosa general, lo dice aquí. El excelentísimo Monseñor Pierre-Martin Godin Tuc, arzobispo titular de Bulla Regia, ordenó ilegítimamente el mes de enero del 76 a varios presbíteros, sacerdotes y obispos, ¿dónde? Fijaos bien, en el Palmar de Troya, en España. Creo que todos conocéis el Palmar de Troya, ¿no? Esta secta perniciosa, que es muy perniciosa y muy cismática que hay aquí en España, ¿no? El Palmar de Troya. Este señor fue el que ordenó obispos para el Palmar de Troya. Ese señor es el que le dio, si no le dio legitimidad, si no le dio licitud a las ordenaciones. El problema es que lo que sí le dio, como os decimos siempre, es la sucesión apostólica. Al Palmar de Troya. Fijaos, qué gran hombre. Fantástico, ¿no? Pues es una cosa. Se pronuncia bueno, tranquilos. O sea, yo le voy a decir Monseñor Tuc a partir de ahora y se acabó. Así no tenemos problema de pronunciación. Pero fijaos bien lo que estamos hablando, ¿eh? Fijaos bien lo que estamos hablando. Un obispo que le dio la sucesión apostólica al Palmar de Troya. ¿Qué os parece? Pero no es lo único. En su currículum no está solamente esta proeza, hay algunas más. Dice, por ello, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 17 de septiembre de ese mismo año, del año 76, un decreto, que está ahí, pero ya no lo he pinchado, con el que se recordaban las penas canónicas en las que habían incurrido tanto él, Monseñor Tuc, como quienes habían recibido de él ilegítimamente la ordenación. No inválidamente, porque es válida, porque él es obispo, impone las manos y está la ordenación, pero sí ilegítimamente, no reconocida por la Iglesia, sin autorización de la Iglesia. Ahora, posteriormente, el mismo prelado pidió y obtuvo la absolución de la excomunión en la que había incurrido, reservada especialmente a la Santa Sede. Él se arrepintió, dijo que se había arrepentido y la Santa Sede le volvió a levantar la excomunión. A esta sagrada congregación ahora le consta que el excelentísimo Monseñor Tuc, a partir del año 81, ha ordenado de nuevo otros presbíteros en contra de lo establecido por el canon 955 del Código de Derecho Canónico. Y lo que es aún más grave, él mismo, en dicho año, en contra también de lo que prescribe el canon 953, sin mandato pontificio y sin que hubiera habido designación canónica, es decir, sin que se le hubiese mandado el Santo Padre y sin que hubiese sido designado desde el Vaticano, ¿vale? Confirió la ordenación episcopal, porque aquí había sido una ordenación de presbíteros, ¿vale? Es decir, de sacerdotes. Ahora es una ordenación episcopal. ¿A quién? Al religioso Gerard de Lauriers, francés, y a los sacerdotes Moisés Carmona y Adolfo Zamora, de México. Moisés Carmona confirió posteriormente la ordenación episcopal, Moisés Carmona, a los presbíteros mexicanos Benigno Bravo y Roberto Martínez y al presbítero americano George Mussey. O sea, él ordenó estos obispos y estos obispos a estos otros sacerdotes los hicieron también obispos. En México, en Estados Unidos, en España. Está en todos sitios y así lo han... Y esto es nada más que la puntita del iceberg. La puntita del iceberg. Este monseñor quiso además demostrar la legitimidad de las acciones realizadas por él. ¿Vale? Sobre todo a través de una declaración hecha pública en Múnich, en Alemania, el 25 de febrero del 82, en las que afirmaba que la sede de la Iglesia Católica de Roma está vacante y por tanto él, en cuanto obispo, hacía todo con el fin de que la Iglesia Católica de Roma perdurase para la salvación eterna de las almas. Os lo voy a enseñar porque creo que tenía por aquí
¿sí? Aquí está. Mirad. Vale, este es el señor que declaró la sede vacante. Señor que fue ordenado sacerdote en 1925, ¿vale? Que ingresó a los 12 años en el seminario diocesano de Amig, será ahí en Vietnam, ¿vale? Pero prosiguió sus estudios en Hue, en Roma y en París, y que es doctor en filosofía, en teología y en derecho canónico. O sea, este señor sabía muy bien lo que estaba haciendo. Porque soy hasta ahora un obispo de la Iglesia Católica Romana, considero que la sede de la Iglesia está vacante. O sea, yo me erijo en la autoridad de la Iglesia. Yo, obispo, digo que la sede, la cátedra de Pedro, está vacante, no está ocupada. Y me corresponde a mí, yo, Monseñor Tuc, como obispo, hacer todo lo que sea necesario para que la Iglesia Católica y Romana perdure en su misión para la salvación de las almas. Y por eso me dedico a ordenar más obispos, para que la Iglesia, puesto que esta está con la silla vacía y no hay un papa, está vacante, el que hay no es papa, ¿vale? Me dedico a ordenar obispos. En marzo del 38 dice que recibió del Papa Pío XI el permiso para consagrar obispos sin el permiso de Roma. Se supone, dicen por aquí, cosa que yo lo siento, pero esto no cuela ni a la de tres, ¿no? Que el Papa le dio el permiso para consagrar obispos sin que Roma tuviese que autorizarlo. Y dice que, y fijaos, es que hay cosas que no cuadran, ¿no? Porque te dice, el 15 de marzo le da el permiso, pero él todavía no era un sacerdote, un obispo, porque fue consagrado de obispo el 4 de mayo, casi 20 días después. Fue consagrado obispo por Monseñor de Mortier, vicario apostólico en Saigón. Bueno, pudiera ser, porque a lo mejor estás en países en los que es mucho más difícil, estamos hablando de Vietnam, bueno, quizá. Dice, como obispo realizó varias obras apostólicas como la construcción de iglesias, capillas, conventos, escuelas. Y este hermano llegó a ser presidente. Pero claro, esta es cuando te lo presentan portales sede vacantes, como este, ¿no? Como el de Ovejas sin Pastor, ¿vale? Claro, esta versión no es la misma que la que te presenta, por ejemplo, otro portal. Te dice el caso de Monseñor Tuc. Se puede considerar válida la línea sacerdotal y episcopal procedente de Monseñor Tuc. Dice, ¿fueron las consagraciones realizadas por el arzobispo Tuc válidas? Aquí te dice que es contrarrestar la desinformación. Bueno, de que ponen de muy color de rosas Monseñor Tuc, el blanqueo de la historia de este señor. Dice, víctimas de todo esto, además de la verdad misma, son todos aquellos católicos intencionados que han puesto la confianza en la validez de las órdenes sacramentales que emanan de él. Creo que esto debe corregirse. Breve historia, nuevamente. Dice, no hay razón para dudar de la validez personal de la consagración del obispo Pierre Tuc. O sea, él estaba muy válidamente consagrado. Era un obispo válido con el poder de consagrar válidamente a otros obispos. Nacido, ya lo hemos visto, tal, ascendió a la dignidad de arzobispo por Juan XXIII. El obispo Tuc fue un participante activo en el Concilio Vaticano II y, según se informa, firmó todos los documentos de ese conciliábulo, exactamente igual que Monseñor Lefebvre. Y tenemos las pruebas de las firmas de los documentos. Tras el cierre del Concilio Vaticano II, Pablo VI no le dejó regresar a Vietnam y comenzó su vida en Roma. En el 68, Pablo VI nombró al obispo Tuc arzobispo titular de Bulla Regia,
una antigua sede, ahora vacante, porque ahora no sé la fecha que será este artículo, ¿vale? En Túnez. Dice, comienzan las masivas consagraciones. Mientras vivía en Roma, el obispo Tuc conoció al padre Rabat, quien en ese momento enseñaba, oh casualidad, en el seminario del arzobispo Marcel Lefebvre, en Suecia. A mediados de la década de los 70, el padre Rabat se involucró con un grupo de visionarios en el Palmar de Troya, en España, encabezados por un corredor de seguros, Clemente Domínguez Gómez, quien creía que el verdadero Pablo VI era un prisionero del Vaticano y que el que estaba visible, el Pablo VI, era un doble. Fijaos ya las conspiraciones de aquellos tiempos, ¿no? Después de la muerte de Pablo VI, este hombre, Clemente Domínguez, el del Palmar de Troya, afirmó que Cristo lo había coronado místicamente como papa y tomó el nombre de Gregorio XVII. Fundó su propia iglesia y declaró a Pablo VI como un santo mártir. Bueno, el caso es que este padre Rabat va al obispo Tuc y le dice, fijaos otra vez, como siempre lo digo, haciendo uso de revelaciones privadas. Le dice que Nuestra Señora tenía trabajo para él en el Palmar de Troya, que había supuestamente unas apariciones marianas. Y Monseñor Tuc obedeció inmediatamente. Bueno, obedeció con una mentira, ¿eh? También os digo que este señor, no la vamos a ver eso, lo veremos luego, pero si hace falta, pero ahora no. Bueno, el caso, me refiero que para irse de su parroquia y eso y tener que ir a consagrar allí al Palmar de Troya, dijo una mentira, dijo que se tenía que ausentar por motivos familiares. Extraño de Monseñor, una mentira, ¿no? Bueno, el 31 de diciembre del 75, Tuc ordenó al sacerdocio, que veis las fechas, es fecha de Nochevieja, o sea, él vino en Navidad cuando él tenía que haber estado haciendo la misa del gallo, todas estas cosas. Bueno, y a otros 4 laicos, cogió a Clemente, ese papa místico, y a otros 4 laicos y los ordena como sacerdotes. Y 12 días después consagra a 2 de estas 5 personas, que estaban recién ordenados, al episcopado del grupo de Palmar del Troya. Y a otros 3 más. A estos 2 y a otros 3 más que ya eran sacerdotes y él no los había consagrado como sacerdotes, al Palmar de Troya. Y a Palmar de Troya tiene de repente 5 obispos. Dice aquí como notación al margen, en menos de 2 años Clemente consagró al episcopado a no menos de 70 hombres. Debido a que Monseñor Tuc hizo esto sin mandato de Roma el 17 del 76, Pablo VI los comulgó, lo que veíamos, ¿no? Monseñor Tuc inmediatamente se arrepintió y renunció a lo que había hecho en España y Pablo VI le levantó la excomunión. Pero en julio del 77, apenas 6 meses después de las consagraciones palmarianas, encontramos a Tuc consagrando a su primer obispo para la iglesia veterocatólica. ¿Quiénes son los veterocatólicos? ¿Alguien sabe quiénes son los? Como no teníamos suficiente con la secta del Palmar de Troya, ahora nos vamos a los veterocatólicos, ¿vale? Vamos a ver quiénes son los veterocatólicos. ¿Os acordáis quiénes son los veterocatólicos? La Badarnuk, que son cismáticos desde el siglo XIX, cuando abandonaron la Iglesia católica después de negarse a reconocer el Concilio Vaticano I. En ese concilio donde se reconocía la infalibilidad. Ellos la abandonaron y se pusieron de nombre veterocatólicos o antiguos católicos, que también se les conoce así. El 2 de febrero de 1977, el obispo Tuc consagró condicionalmente, sui condizione, a otro veterocatólico cismático llamado Jean Lavoisier, quien, dicho sea de paso, había ya sido previamente consagrado otras 4 veces. Al pobre no le debería parecer suficiente todas las consagraciones que tenía para creerse que realmente era todavía obispo de la iglesia. Y debió de pedir muchas. Claro, se había cismado, ¿qué vas a esperar? Durante los próximos años, el obispo Tuc consagrará al menos 3 obispos más para la iglesia veterocatólica.
Es decir, a la Iglesia veterocatólica, este señor le va a consagrar, que se sepa, a 4 obispos. Vaya, todo un palmarés, ¿no? Todo un palmarés. En el 78, Tuc se muda a Toulon, en Francia. Se instala con una familia budista vietnamita. Pero fijaos lo que son las cosas de la vida. Mientras estuvo allí, esto es para lo que dicen que esto es cuestión de defensa de la fe y de defensa de la tradición. Es que Monseñor Tuc hizo todo eso en defensa de la tradición. La sede estaba vacante y había que defender a la Iglesia de Roma. Asistió regularmente, ¿a quién? Al obispo conciliar, es decir, obispo del Concilio Vaticano II, Bar de Frejus, en su catedral de Toulon. Hasta ya todavía en el 81 lo estaba haciendo, ¿vale? El Jueves Santo el obispo Tuc fue sorprendido celebrando la misa nueva con Bart de Frejus. Todos estos años, el obispo Tuc, el adalid de la tradición que había declarado la sede vacante porque la Iglesia, poco menos que había desaparecido y no reconocíamos el Concilio Vaticano II ni nada, ¿vale? Estamos celebrando la misa nueva, el Novus Ordo. Sin embargo, apenas 3 semanas después de este evento, el obispo Tuc tuvo su primer coqueteo con el catolicismo tradicional. Fijaos toda la dinámica de este señor. Este obispo se va primero a unos sectas del Palmar de Troya, porque allí se había aparecido la Virgen. Les consagra 5 obispos. Se va con los veterocatólicos, que no admitían ni siquiera el Concilio Vaticano I. Esos son los que se quedan en Trento. Les consagra 4. Luego se viene y sigue él con su Novus Ordo. Y entonces ahora, vale, en el año 81 es cuando empieza a tener algunas relaciones con el catolicismo tradicional. ¿Y consagra a quién? A un obispo también para la parte tradicional del catolicismo, Gerard de Lauriers. Esto el 7 de mayo. El 17 de octubre consagra a otros 2 sacerdotes mexicanos, a Moisés Carmona y a Adolfo Zamora. El 18 de abril del siguiente año, luego nuevamente, el 25 de septiembre también, el obispo Tuc consagró a 2 obispos más, a Luigi Boni y a Christian Dattesen respectivamente. Otra vez en el 82, el obispo Tuc se muda a Nueva York para vivir con un obispo de su línea sacerdotal, Luis Becelis. El 12 de marzo del año siguiente, Juan Pablo II excomulga al obispo Tuc por consagrar una vez más sin un mandato de Roma. Y eso es el documento que os he mostrado yo, ¿va? Cuando dice de las notas que se vuelven a aplicar de lo de tal. Aquí ya no se retracta, aquí ya no va y pide que se le anule la excomunión, ¿vale? Nuevamente al año siguiente, en el 84, el obispo Tuc se muda a Carthage, Missouri, para vivir en un seminario conciliar vietnamita. Otra vez vuelve con los del Concilio Vaticano II. Y ahí es donde muere, en diciembre de 1984. En el transcurso de 6 años, el Monseñor Tuc consagró a 15 hombres, 15 obispos, 5 para la Iglesia palmariana, 5 para la Iglesia cismática veterocatólica. Tendríamos que decir 5 para la secta de la Iglesia palmariana, 5 para la Iglesia cismática veterocatólica y 5 para varios grupos sedevacantistas encabezados principalmente por la secta secreta llamado los tecos. Hasta aquí voy a leeros hoy. En esta noche os voy a leer muchas cosas más. En teoría, este señor, lo veremos, en teoría pareciera que pidió perdón antes de morirse. Lo veremos. Y volvemos al documento que estábamos leyendo, ¿vale? Nos habíamos quedado en que la Iglesia Católica de Roma estaba sede vacante. Este es el documento de San Juan Pablo II. Que estábamos. Y entonces dice, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, así, habiendo examinado la gravedad de estos delitos y afirmaciones erróneas, por mandato especial de su santidad Juan Pablo II, considera necesario repetir las prescripciones del 17 de septiembre del 76 de forma que se apliquen totalmente a este caso. Al caso de Monseñor Tuc, específicamente a él.
¿Por qué? Porque había ordenado a varios y porque había hecho estas declaraciones que decía que la sede de la Iglesia Católica de Roma estaba vacante y que todo lo que él hacía era con el fin de que perdurase la Iglesia. Muy amigos, por lo visto, de este señor. Los obispos que han ordenado a otros obispos y los mismos obispos ordenados, además de las sanciones señaladas en tales numerales del Código de Derecho Canónico, han incurrido también ipso facto en excomunión. Tenerlo esto en cuenta para lo que os voy a mostrar ahora después, que siempre andamos con las mismas. Tener esto en cuenta. Aparte de otras sanciones, han incurrido también ipso facto en excomunión. La excomunión está reservada de modo especial a la sede apostólica. Según decreto, tal. Esta pena se aplica también a los presbíteros que asistieron, si es que los hubo. Si hubo presbíteros que asistieron a esas ceremonias de consagración, también se le aplica la excomunión ipso facto. Los presbíteros, es decir, los sacerdotes, ordenados ilegítimamente según este canon, quedan ipso factos, suspendidos del orden recibido. Suspensión a divinitis, que es lo que tienen los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Y por lo que se refiere al ejercicio del orden, son irregulares, es decir, lo que sucede con los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Finalmente, por lo que respecta a quienes ya recibieron la ordenación de un modo ilegítimo o a quien eventualmente la recibieron de estos, es decir, si esos que han sido ordenados de modo ilegítimo a su vez han ordenado a otros, sea lo que fuere sobre la validez de estas ordenaciones, o sea, no vamos a examinar si son válidas o no, aunque fuesen válidas, la Iglesia no reconoce ni reconocerá la ordenación de los mismos y los considera a todos los efectos jurídicos en el mismo estado que tenía cada uno antes, es decir, no les va a reconocer que son obispos, no les va a reconocer que sean sacerdotes. Siguiendo en vigor las sanciones penales que marcaban antes los otros derechos canónicos, hasta su eventual arrepentimiento y absolución. Esta sagrada congregación tiene el deber de advertir claramente a los fieles cristianos, que me duele la boca de repetírselo a la gente de la Fraternidad San Pío X, que se abstengan de participar o favorecer en modo alguno las actividades litúrgicas o cualquier clase de iniciativas u obras promovidas por las personas citadas anteriormente. Esto, que en este caso lo están aplicando específicamente a Monseñor Tuc, es exactamente lo mismo que se aplicó en el caso de los obispos y de los sacerdotes y de los fieles de la Congregación de San Pío X, Roma, en la sede de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 12 de marzo de 1983, siendo prefecto de la misma Joseph Ratzinger. ¿Vale? Nos quedamos así un poquito, ¿no? Es muy amigo de Monseñor, o amigo, o que él lo conocía. Bueno. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré, ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe, la plenitud de la fe.